voces cantan de su inmensidad y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya en el programa de la fe de Jesús. Son las 8:07 en Londres. Vamos a hacer una oración para empezar el programa. Querido Padre, te pedimos que puedas acompañarnos en este programa, que pueda tu palabra ayudarnos a conocer más y mejor de tu amor. Y así, tres cosas, Señor. Primeramente, que aprendamos a orar. La segunda es que aprendamos a compartir fe, a compartir esperanza. Y la tercera, que aprendamos más de tu palabra. Señor, te pedimos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muy buenas tardes nuevamente. Antes de iniciar el programa, queremos decirles lo siguiente. Si tú has estudiado con nosotros la fe de Jesús
y quisieras un certificado, te invitamos a que puedas o le haces una foto a ese código, lo vamos a dejar unos minutitos, y te va a llevar a una página de un formulario en Google, en el cual tú puedas descargar, puedas rellenar un formulario. Y ahí te vamos a pedir tu nombre completo, tu correo electrónico, tu dirección, teléfono si quieres o no quieres, y te haremos llegar a tu casa un certificado de asistencia al curso. Y ahí tienes 4 opciones. Si has llevado todos los días, tú pones todos los días. De 15 a 20 lecciones, de 15 a 19, de 10 a 15 y así. Escoge todo. Todo recibirá un certificado, pero si tú has llevado las 20 lecciones, haremos una mención especial, ¿de acuerdo? Así que está allí. También lo puedes tener debajo del formulario en el cual estamos ahora mismo. Tú le das debajo del vídeo, se debe abrir el formulario, ¿de acuerdo? Ese formulario en el cual tú puedes hacernos saber que has estudiado el curso de la fe de Jesús y por tanto pues eres acreedora a un certificado por haber completado el estudio. Así que, mis queridos hermanos, dejamos ahí el tiempito para que puedan hacer la foto de ese código, en el cual tú podrás descargar, puedas acceder a una página en la cual puedas poner tus datos. Nos gustaría, aunque estés en Ecuador, aunque estés en el Perú, aunque estés en cualquier lado del mundo, te haremos llegar un certificado. No pienses que porque estás lejos no te va a llegar. No, lo prepararemos y haremos el mejor esfuerzo para que puedas tener un certificado del curso de la fe de Jesús. Así que no tengas temor, pon los datos completos para que podamos hacerte llegar el certificado del curso de la fe de Jesús. Vamos a intentar cargar la página para que la podamos ver, y allí cada uno pueda disfrutar de su certificado porque hemos asistido a este curso de la fe de Jesús. Así que mis hermanos, si alguien se ha enterado, pues me gustaría que me dé un comentario, ¿no? Pastor, si sé de qué va esto, y en buena medida pues nos sentiremos muy contentos de que los hermanos, pues quienes han participado fielmente, puedan ser acreedores a su certificado del curso de la fe de Jesús, ¿de acuerdo? Así que hermanos queridos, no tengan temor, por favor, participen y háganos llegar su información para hacerles llegar el certificado de la fe de Jesús. Menos mal que ya lo tenemos, hemos podido conseguir aquí el documento, ¿de acuerdo? Así que tú le haces una foto a ese documento, a eso, y nosotros te podemos hacer llegar un certificado de haber concluido la fe de Jesús. No importa dónde estés. El formulario es muy sencillo, ahora lo vamos a cargar en la página para que tú lo puedas ver y veas que no es complicado. Aquí lo tenemos, muy bien. Entonces aquí lo tienen, mírenlo. El formulario es así, ¿de acuerdo? Tú pones allí, perdón, vamos a ir atrás, listo. Aquí es, allí está. Pones tu nombre, tu correo electrónico, rellena los datos y nos los haces llegar. Y te haremos llegar un certificado, ¿de acuerdo? Vamos a darles una semana desde hoy es miércoles, hasta el siguiente miércoles, para que con paciencia cada uno, lo vamos a poner todos los días, de modo que cada uno pueda tener. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a pasar a nuestra materia de estudio. Vamos a empezar con el espacio de oración y les invitamos a que podamos disfrutar de este momento de oración. Encuentro calma en la oración, encuentro paz.
Sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios no necesito, me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Estamos muy contentos de participar de este momento del espacio de oración. Aunque hemos tenido hace poco el estudio del día miércoles, hemos orado, hemos presentado pedidos. Este espacio también tiene su lugar en el cual los hermanos pueden hacer pedidos de oración. Recuerden que a diferencia del momento de la iglesia, del programa regular, cuando la persona está buscando conocer del amor de Dios, hay una bendición especial. La Biblia dice de que el Señor se va a manifestar con mano poderosa para que esas personas que tienen poquita fe o que el Señor tendrá la misericordia, porque sabe que la única forma es a través de un hecho sobrenatural, el Señor tendrá bien actuar por ellos. Así que hermanos queridos, si tienen algún motivo de oración, vamos a empezar a leer los que están escritos allí. Primeramente, pues Donna, un abrazo para ti, hermano. Lo mismo Nicoleta, hermana Magdalena, que el Señor las bendiga. Dios te bendiga, hermana Luz Marina. No pudimos leer tu último mensaje en la otra conversación. Dios te bendiga, querido Ángel. Un abrazo para ti, para tu familia. Oramos por tu esposa y por toda tu familia, la cual ha sido muy golpeada por esta crisis, ¿de acuerdo? Nuestra hermana Luz Marina pide oración por su esposo y su familia. Nuestro hermano Marlon, ¿de acuerdo? Por todos los hermanos de la iglesia. Y Marlon, el esposo, pide lo mismo, pero también pide oración por la familia Franco, la familia Nostroza, los hermanos, la familia García, por la hermana Yadira, con todo cariño desde Ecuador, y muchísimas gracias pues a tu familia aquí en Londres, mi querido Marlon, y agradecemos tus saludos también. Luz Marina estaba muy contenta, dice, porque pude hablar con Abel García, con Donna y con Joffrey, la hermana Rocío y con la familia Franco,
Benachi. Pide oración por estos hermanos por los cuales ella menciona. Querido Marlon dice, pido oración especial por la familia Mendoza Zarzosa, ¿de acuerdo? Hermana Alba, oramos por tu hija Erika y por tu hija Paola también, ¿de acuerdo? Hermano segundo, pido oración por Ricardo, Mercedes, Jocelyn y Vanessa desde Ecuador, que están estudiando la Biblia. Nuestra hermana Alba, pues pide oración por Elizabeth y por tus hijos, ¿de acuerdo? Por Paola en este momento. Pido oración por Ricardo, que hoy fue a casa de Fanny por una Biblia en Ecuador. Qué bonito, hermano. Muchísimas gracias por compartir. Hermana Soledad dice, por el amigo Gender García, quien está en México y quiere volver a República Dominicana. Hemos tenido también así una petición especial que nos ha hecho Tania, nos hizo hace un poquito. Tania está orando pues por Lourdes, quien tiene a su hijo Santi para que pueda regresar a España, ¿de acuerdo? Y también nos pide Jofre que oremos por Pablito, Chata y su familia, con los chicos se han crecido mucho, y por Mónica, la esposa, mucho aprecio para esta familia querida. También tenemos pues a Gladys, dice oración por la abuela María Reyes, ¿de acuerdo? Nos pide Gladys, cumple 92 años, la hermana pues tiene problemitas de salud para que el Señor pueda obrar con su infinito amor. Y queremos saludar a la hermana Cecilia Callirgos. Ella es la directora del grupo hispano que está en Rotherham, en las tierras medias en Inglaterra, y al hermano José Siboco, quien está liderando una congregación en Manchester, aquí en el Reino Unido, congregación hispana. Mis queridos hermanos, estamos en el momento de oración, son las 8:20, y vamos a invitarles a que puedan hacernos llegar algún motivo más de oración, ¿de acuerdo? Así que vamos a pedir 3 motivos más, hermanos. ¿Qué les parece? Con 3 motivos más vamos a iniciar este momento de adoración. No necesitas necesariamente, si no quieres, poner tu motivo especial. Con levantar la mano es suficiente, ¿de acuerdo? Así que si tienes un motivo especial, el cual solo lo guardas tú y el Señor, tú levanta la mano y sabremos que el Señor va a atender ese pedido especial. 3 pedidos más, mis hermanos, ¿les parece? Y empezamos con la oración. ¿De acuerdo? Es una oración de familia, una oración que tiene algo diferente, porque esta oración busca que las personas se conviertan al Señor. Así que, hermanos, 3 pedidos más. ¿De acuerdo? Tenemos ahí a Vicky. Vicky, oramos todos los días, querida hermana, para que el Señor te dé fortaleza en estos momentos difíciles. Queremos orar por Balbina Magne. Nos hizo la petición Sofía, ¿de acuerdo? Balbina no está bien de salud, así que vamos a orar por Balbina. Por hermano Jorge Rivadeneira también queremos orar, ¿de acuerdo? Él es muy asiduo al programa, no lo hemos visto últimamente. Ahí tenemos otro pedido de Magdalena Fernández, hermana Magdalena, por ese pedido especial que el Señor tiene en tu corazón. Vicente, pues ya te extrañábamos, Vicente, Gusto verte, hermano. Vamos a orar por tu familia, por la familia Las Mendieta, Y el hermano Marlon pide oración por la familia Peñafiel y por Angie y su familia, ¿de acuerdo? Muy bien, Vicente, por ese motivo especial. Sabemos que en estos momentos habrías ya estado con nosotros en Londres, pero oramos para que el Señor pueda organizar para ti una vuelta tranquila, ¿de acuerdo? Así que, mis hermanos, les invitamos a que puedan presentar su motivo. Hemos pedido 3, pero generosamente el Señor nos da muchísimos más. Ahí tenemos a Selvin, querido Selvin, qué gusto tenerte. Dios te bendiga, Selvin, tu caso es un milagro del Señor. El Señor te ha respondido poderosamente y nos alegramos de que el Señor te haya escuchado de una forma portentosa. La historia de Selvin es una historia muy bonita en la cual el Señor ha abierto su boca literalmente, ha hablado por ti. Que Dios te bendiga, Selvin. Sofía, oramos por tus sobrinas, oramos por Balbina, oramos por las cosas que en tu corazón tienes a bien que el Señor escuche. Dios te escuche, Vicente. Querida Marianita Mora, que el Señor te bendiga, hermana querida. Hermano Manuel Santana, dice oración por la familia Santana Menéndez y que Dios pueda seguirles bendiciendo, ¿de acuerdo? Hermano Manuel Santana. Muy bien, hermanos, son las 8:23. Tenemos aún motivos de oración. Aquí tenemos a Angelito, ¿de acuerdo? Ángel dice así, oración por los médicos graduados que tienen que enfrentar la pandemia, que Dios les protege y que los gobiernos puedan darle los materiales de protección
más adecuados. El hermano José Alemesa pide oración por Eliezer, quien es su hijo, y por Miguel Ángel, el sobrino, ¿de acuerdo? Así, hermano José presenta estos pedidos. Hermanos queridos, yo sé que hay más pedidos. Vamos a esperar 2 pedidos más. Pedimos 2 y llegaron 10. Gloria a Dios. Esperemos 2 pedidos más, ¿de acuerdo? Para empezar. Que no se quede tu pedido en casa. Si no quieres decirlo, levanta la mano y sabremos de que el Señor tiene para ti un motivo especial, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que mis hermanos queridos, si tienes 2 motivos más, esperamos 2 motivos y empezamos con el espacio de la oración. 2 motivos, mis hermanos, los que están allí presentes, queremos orar por vuestros 2 motivos. Oramos también por Alex Vidal. Nuestro querido Alex Vidal está comunicándose con nosotros y queremos pedirle que el Señor lo acompañe en su estancia allí en España, ¿de acuerdo? Muy bien. Hermanos queridos, si tienes algún pedido más, haznoslo llegar, que el Señor pueda acompañarte, puede estar contigo, ¿de acuerdo? Hermanos, estamos esperando dos motivos más de oración, ¿de acuerdo? Alex es 1, nos queda 1 más. Un motivo más, hermanos, en nombre del Señor esperamos 1 más y empezamos con la oración. ¿Les parece? A ver si alguien se anima, hermanos, ¿dónde estás? Preséntanos ante el Señor un motivo más de oración y empezamos con la oración. Son las 8:25 en Londres y este es el espacio de oración. Bueno, parece que no hay. Vamos a orar, hermano, ¿les parece? Oremos. Querido Señor, aunque reiteramos en los pedidos de salud, de protección, tú no te cansas de oír y tú estás más que contento cuando tus hijos se acercan a ti con humildad, esperando recibir de ti gracia divina. Señor, estos motivos que tus hijos han escrito uno tras otro, Señor, motivos de salud, los de vuelta a casa, motivos en los cuales nuestras manos están atadas porque solamente el cielo es el que puede responder. Y también agradecimientos portentosos, cosas que tú has hecho que estaban fuera del alcance de nuestras manos, oh Dios. Te pedimos que puedas escuchar esta lista, la oración por los que están enfermos. Enfermos, Señor, pues como Balbina, oh Dios, quien está afligida, Señor, por esta enfermedad. Oramos también, Señor, pues por aquellos hermanos que se están recuperando de la crisis, Señor, de todo esto. Oh Dios, te pedimos que cada pedido que ha sido manifestado tengas tú a bien responderlo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te invocamos por tus gracias que puedas responder estos pedidos, para que fortalezcas la fe de tus hijos y para que podamos juntos conocer más de tu palabra. Señor, cuando oramos por los demás, nuestro corazón se enriquece y se engrandece, porque tu corazón es generoso y deseas que tus hijos sean generosos. Oramos, Señor, por la salud de nuestros amigos. Oramos por consuelo para quienes han perdido a sus seres queridos. Pero oramos, Señor, para que vengas pronto y podamos dejar de la oración, sino hablarte cara a cara, oh Padre. Hasta ese momento nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, queremos continuar con la siguiente parte del programa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar al tema de la salud. Esto no es un tema de salud, estos son los 8 remedios naturales. Es algo que tú puedes compartir sin tener que ser médico, así que te invitamos a participar. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor. Purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor.
unidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Muy bien, hermanos, seguimos con nuestro programa. En la segunda parte del programa tenemos la parte de la testificación, ¿de acuerdo? Esto no es un curso de salud, esto queremos dejarlo muy claro, sino que tú puedes testificar ayudando a los demás a que entiendan que hay 8 remedios naturales, los cuales si los valoras, podrías estar en una posición ventajosa en cuanto a la enfermedad. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del ambiente. En el ambiente hay remedios naturales los cuales podemos ver. Vamos a hacer solamente la mitad el día de hoy. En principio, la creación en la cual nosotros estamos, a pesar del maltrato que le hemos dado como naturaleza, como mundo, todavía nos provee, gracias a Dios, algunos lugares en los cuales podemos disfrutar de los remedios naturales. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos trae el ambiente como remedios naturales? Bien, vamos a empezar. Primeramente, pues nuestro mundo es este. Ahí lo ven, desde una gran distancia. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la realidad. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Un remedio natural es la luz, ¿de acuerdo? Esta es la base de todo concepto. Dios es el creador y Dios crea la luz, ¿de acuerdo? Es un Dios generoso, un diseñador inteligente, amoroso, que crea para nosotros un entorno. La Biblia dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿de acuerdo? La naturaleza refleja a un creador, esta creación, Mira, nuestro sol, aunque está a esta distancia de la Tierra, imposible que podamos llegar nosotros con medios normales, La estrella más lejana ahí está, a 4 años a la velocidad de la luz, lejísimo. Hay más de 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, En nuestra galaxia, pues, esa cantidad de estrellas. Bueno, pues, hay muchas más galaxias, hay 1 millón de galaxias solamente en la Osa Mayor, increíble todo esto, Bueno, no seguimos con las cantidades que son estratosféricas. Pero dice la palabra de Dios así: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. ¿Cuánta ciencia hay en este pasaje de la Biblia? Todo lo que hemos visto antes aparece aquí. Por tanto, dice Jeremías 32:22, no puede ser contada las estrellas, el ejército del cielo. ¿De acuerdo? La velocidad de la luz de nuestra Tierra, nuestro mundo, gira a esta velocidad, a 215 kilómetros por segundo. Alguna vez un hermano nos dijo que había viajado a 200 kilómetros por hora. Esto es increíble. Esto es una velocidad tremenda. Ahora, ¿quién mantiene todos estos cuerpos en orden? ¿Quién hace que no se estrellen las estrellas, por ser redundante, los planetas? ¿Quién sostiene con leyes físicas todo este orden? Pues miren, alguien describió así: la mera materia no puede estar dotada de tal capacidad. El universo no es un conglomerado arbitrario de cuerpos accidentales que se mueven, sin sistema y sin orden. Es la obra de la omnipotencia. Dios es el omnipotente, el que está allí. Yo no quiero pasar sin antes comentar que Vicente pidió que oremos por Jenny, su familia, tanto en Guayaquil como en Londres. ¿De acuerdo, Vicente? Dios te bendiga, hermano. Ahora mira, el sol sale y se pone a tiempo.
Esto es algo científico. Claro, sale en el norte, en el hemisferio norte, un poco más antes o después según el año, pero sale a su tiempo, ¿de acuerdo? Bien, las mareas están controladas a su tiempo, los mares suben y bajan. Los que estamos cerca de un puerto conocemos mucho de eso, ¿de acuerdo? Nuestro ecosistema está equilibrado perfectamente. El arco iris, cuando las lluvias y la luz se encuentran, estos fenómenos. El agua que bebemos es más antigua que las pirámides. La misericordia de Jehová llena toda la tierra. ¿Yo qué les quiero decir con todo esto? Que el mundo natural que nos rodea habla del amor de Dios. Por tanto, Dios ha establecido algunos remedios naturales, como la luz solar. Si Dios estableció la luz solar, era para proveernos, a través de su amor, un cuidado para nuestro cuerpo. Y muchos saben vitamina D por exponerse a la luz. Claro, en países como Londres en el invierno que el sol nunca sale, pues es diferente. Pero aquellos que están viviendo en estos países hermosos cerca al Ecuador, pues disfrutan de luz solar, ¿de acuerdo? Miren, la luz solar, ahí está lo que queremos decir, mejora el sistema inmunológico, levanta nuestro espíritu, mejora nuestro sueño y aumenta la energía. Datos comprobados. Necesitas luz, tu sistema inmunológico se mejora. Tu espíritu, después de una lluvia y lluvia constante y ves la luz del sol, qué alegría. Muchas veces hemos viajado con mi familia entre tormentas y tempestades y cuando veíamos que en el fondo el sol salía, uy, qué esperanza, se fue la tormenta. Aumenta la energía, increíble. La luz solar aumenta la serotonina, un químico cerebral de la felicidad. Los niveles reducidos de serotonina han sido asociados con muchos trastornos, incluyendo el trastorno por déficit de atención, la irritabilidad, la depresión, el síndrome de fatiga crónica y las náuseas. Entonces necesitas luz solar para tener serotonina, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza, la luz solar avanza. La luz solar es símbolo de la presencia radiante de Dios en la palabra, Génesis 1.3, sea la luz. El Señor dijo, sea la luz. La luz habla de un Dios que diariamente nos rodea y nos guía con su presencia. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Cuando el Señor restaure este mundo y estemos con Él, Él será nuestra luz. Increíble. Por eso seremos felices realmente. La serotonina será la que Jesús refleje en nuestra vida. La luz habla de la presencia continua de un Dios que nunca nos dejará ni nos abandonará, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Este es uno de los pasajes más que me gustan más a mí. La confianza está en Jesús, ¿de acuerdo? La luz habla de un Dios que constantemente ilumina nuestra oscuridad. Millones de personas están confundidas con respecto al significado de la vida. La luz habla de un Dios que colorea nuestras vidas con propósito. Por eso te invitamos, querido hermano, a que disfrutes de la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Más textual no puede ser este versículo. Dile a tus vecinos, a tus amigos, recibe la luz del Señor. Busca la luz. Es bueno para tu cuerpo, pero también para tu alma. ¿De acuerdo? Así que vamos a terminar aquí uno de los remedios naturales, que es la luz solar. Andad en tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque anda en tinieblas no sabe a dónde va. La luz del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Ya estamos terminando el programa La Fe de Jesús. Les invitamos a que nos acompañen durante la siguiente parte del programa. ¿De acuerdo? Bien, ponemos la cortina musical que nos indica que empezamos a la tercera parte del programa. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a
la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque sientas que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Mis hermanos, confiamos en el Señor y en su retorno. Antes de empezar la tercera parte del programa, el propio estudio de la Palabra de Dios, tenemos algunos mensajes y peticiones de oración. Tenemos a Cruzita, quien nos saluda. Hermana, Dios te bendiga. Y la hermana Angélica Cervantes pide oración por su sobrino Estefan y por la amiga Mónica Bocanegra. Del mismo modo, Winnie nos pide que oremos por su hermano Miguel, ¿de acuerdo? Así que apuntamos más estos nombres a nuestras oraciones y tengamos la certeza de que estamos orando por estos nombres. A continuación, tenemos la última parte de nuestro programa de hoy. Estamos casi concluyendo el curso de la fe de Jesús. Hoy la lección tiene que ver qué enseña la Biblia acerca de las normas cristianas, ¿de acuerdo? Vais a ver de que este estudio es muy importante. Probablemente, si hubiésemos como familia humana entendido esto, no habríamos tenido este coronavirus. Pero bueno, y veréis, los que están más expuestos son los que andan muy lejos de estas normas cristianas. Vamos a empezar con el estudio. En primer lugar, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que piensa Dios de tu cuerpo? No solamente es polvo que Él sopló aliento de vida. No, Él tiene una idea mucho más relevante respecto al cuerpo humano. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9, 19 y 20, ¿de acuerdo? La palabra de Dios dice así: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. En primer lugar, nuestro cuerpo es morada,
templo, habitación del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, dice el texto, que fuimos comprados por precio. Este cuerpo que tenemos costó la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser un reflejo de una vida en el Señor, ¿de acuerdo? Así que partimos desde aquí. No te pertenece tu cuerpo, Dios te lo ha otorgado. El Señor pagó para que tengas tu vida eterna con su sangre, el precio es muy caro, y te pide que tú glorifiques a Dios con tu cuerpo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver la respuesta es templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo todos con eso. Muy bien, la siguiente. Ahora, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa a Dios? ¿De acuerdo? Dios está preocupado no solamente porque llegues al cielo, sino porque estando aquí tengas una calidad de vida buena, de que entiendas que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Tercera de Juan. Tercera de Juan es muy pequeñito, solo tiene poquitos versículos. Así que vamos a Tercera de Juan, ¿de acuerdo? Es tan pequeñito que uno se pasa rápidamente. Tercera de Juan, versículo 2. Prácticamente tiene un capítulo. ¿De acuerdo? Así que me está costando un poquito llegar porque es muy pequeñito. Ya llegué. Tercera de Juan, capítulo 2, dice: Amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el Señor dice: mientras me amas, me entiendes, me sirves, también estoy interesado en que tú tengas salud. No se entiende un cristiano que ama al Señor con un cuerpo descuidado. O sea, tú tienes que cuidar tu templo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa a Dios? En la salud y en la salud espiritual, ¿de acuerdo? Son dos cosas. Él tanto quiere que tú le conozcas, pero también quiere que tú cuides tu salud, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar. Ahora, los principios de salud. ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? O sea, a ver, hermanos, nosotros venimos de diferentes partes. Yo como pastor de la iglesia hispana en el sur de Londres he disfrutado de la comida colombiana, de la comida ecuatoriana, dominicana, boliviana, poca argentina porque tenemos poquitos argentinos realmente, pero la comida peruana es la comida con la cual yo pues me he criado, la comida española, y todo lo que tenga forma de pie y lleve algo dentro es comida inglesa, ¿de acuerdo? Bueno, esto a modo de broma. Pero todos lo que comamos, de donde vengamos, hay unos principios básicos en la alimentación, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuál es la filosofía cristiana de la alimentación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, ¿de acuerdo? 1 Corintios 10, 31. Dice la palabra de Dios así: Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios, ¿de acuerdo? El Señor quiere que tú disfrutes tu comida, que tú disfrutes. El Señor no quiere que te niegues a una comida preparada, a los sabores de tu infancia. Yo soy de un lugar en Perú llamado Arequipa y recuerdo la comida de la infancia, aquellos platos de la infancia. Si en cuanto pueda me lo preparo, pues en cuanto no pueda no como tampoco. Pero el Señor no tiene un problema en que tú comas la comida que te gusta, pero dice que si haces algo, comas o hazlo para la gloria de Dios. Haz que esa comida te sea de salud, te sea de beneficio, que no solamente tu paladar disfrute, sino que tu espíritu, porque la comida preparada pues alegra el espíritu, ¿de acuerdo? Hazlo para la gloria de Dios. Si vas a pagarte una comilona que vas a comer en el hospital, pues tampoco estamos bien, ¿no? Hazlo para la gloria de Dios. Disfruta de la comida que te gusta, pero hazlo para la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos un poquito más ahora. ¿Ves? Seguimos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué carnes son inconvenientes? Vamos a leer una lista larga ahora mismo, ¿de acuerdo? Vamos a Levítico 11. Algunos pueden decir, este pasaje es solo para los judíos. Yo les voy a decir que no. En Hechos capítulo 15 se repiten los principios de la alimentación del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Los discípulos para nada cambiaron. Miren, voy a leerles una lista, son 17 versículos más o menos, así que prepárense, hermanos. El Levítico 11, 3 al 20, dice así:
Dice, comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. Fácil. La vaca, el cordero, el, el cabrito, y algunos otros animales. ¿Cuál no? Por ejemplo, pues el cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia. Pero sigamos leyendo. A ver, dice. Sin embargo, lo de los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será inmundo para vosotros. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será inmundo para vosotros. La liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, será impura para vosotros. También el cerdo, aunque tiene pezuña y es de pezuña hendida, no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. Ahora, esto es en cuanto a los animales que caminan por la tierra, ¿de acuerdo? En algún momento, pues hemos visto nosotros como familia humana, en los años 90, hubo aquí una enfermedad de las vacas locas. ¿Qué ha pasado? Que la ganadería intensiva hace que inclusive los animales limpios sean animales dañinos para la alimentación. Por eso muchos jóvenes hoy, sobre todo la juventud, va buscando las alternativas vegetarianas o veganas en todo caso, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el contexto bíblico esto es lo que podemos comer, ¿de acuerdo? Bien, ahora pasamos a las aves, dice. De todos los que están, aguas, de todos los que están en las aguas, estos podéis comer. Todo el que haya en los mares y en los ríos con aletas y escamas, esto comeréis. Pero todo, dice, pero todo lo que hay en el mar y en los ríos, que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier animal acuático, os será abominación. Por ejemplo, el tiburón no tiene escamas. Tampoco, ¿qué dice? Aletas sí tiene, pero escamas pues no podemos comer. El pulpo está en el agua, pero no tiene ni escamas ni tiene aletas. Por tanto, dice, será llamado inmundo. Las almejas, el marisco, pues hay infinidad de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el Señor establece esto? Pues después veremos el porqué. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice además, en cuanto a las aves, tendréis repulsión de las siguientes, que no se comerán y serán abominación. ¿Cuáles son? El águila, buitre, quebrantahuesos, sopilote, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Dicen que este virus del COVID-19 llegó a través del murciélago porque hay gente que se come el murciélago. El año pasado, hace 3 o 4 años, con la crisis del ébola, del mismo modo. El murciélago no puedes comer, dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Será abominación para vosotros todo insecto alado que ande a 4 patas. Sin embargo, de entre los insectos alados que anden sobre 4 patas, podéis comer el que tenga de sus patas delanteras, tenga patas traseras para saltar con ellos en la tierra. De ellos podréis comer la langosta según su especie, el grillo según su especie, la chicharra según su especie y el saltamontes según su especie. Si tú vas a México, puedes comer los chapulines. Ahora, yo tampoco me los comería, por mucho que aparezcan en la palabra de Dios. No tengo costumbre. En algún lugar estuve en Marruecos, alguien me dijo, mira, acá se come saltamontes. Yo le dije, pues, muy bien, pero yo no lo voy a comer. No tenemos costumbre. Pero en aquellos lugares, en la región mediterránea, la gente comía estos insectos. Pero dice, ¿cuáles no puedes comer? Dice, no puedes comer, dice, pero todo insecto alado que tenga 4 patas es abominación para vosotros. Por eso llegaréis a ser impuros. Cualquiera que toque sus cadáveres será impuro hasta la tarde. Y cualquiera que lleve parte de sus cadáveres lavará sus vestidos, será impuro hasta la tarde. Tendréis por inmundo todo animal de pezuña que no tenga pezuña hendida ni que rumie. Y todos los que los toque serán impuros. De todos los animales que anden con 4 patas, tendréis inmundo todo lo que ande sobre sus garras. Cualquiera que toque los cuerpos muertos será inmundo. El que recoja sus cadáveres se lavará sus vestidos. Será impuro hasta la tarde, serán impuros para vosotros. Y entre el pulular de los que bullen sobre la tierra tendréis por inmundos estos, el topo, el ratón, la tortuga según su especie, el erizo, el lagarto, el caracol, etc. Yo me he pasado ya.
O sea, tendréis todos animales inmundos. Allá por mi tierra la gente come el cuy, el conejillo de Indias, ese ratón, está prohibido. En fin, o sea, el Señor estableció una lista de animales que podemos y no podemos comer. El principio es, si es de la tierra, rumiar y no pezuñan ni. Si es del mar, pues que tengan aletas y escamas. Y si es de las aves, algunas específicas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el siguiente punto es, ¿por qué? Porque nos hace daño. Voy a pedirle que me den 5 minutos hoy de su tiempo, mis queridos hermanos y amigos, porque hemos empezado 5 minutos tarde, así que echadme una mano, por favor. Ahora, ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Proverbios 21, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es bueno beber alcohol? Las personas que están muriendo por el COVID son personas con un trasfondo de alcohol, de consumo de alcohol. Ni siquiera es un alcoholismo, es un trasfondo de bebida social. El alcohol no hace bien al cuerpo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 21 dice, el vino es pendenciero, alborotador el licor, el que se tambalea con ellos no es sabio, ¿de acuerdo? Pues porque son dañinos y en nombre del alcohol mucha gente ha hecho daño, se ha hecho daño y han terminado con tragedias en su vida, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué no debemos tomar café, bebidas estimulantes, inclusive el tabaco? Bien, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3, 16 y 17. Tú dirás, pero ¿cómo es posible? Es un Dios que te ama y te dice, tu cuerpo humano, si tuviese que usar gasolina, no le pondrías agua. Si tu cuerpo humano, si tuviese que usar agua, no le pondrías gasolina. O sea, no puedes poner al cuerpo lo que no necesita. Este es el principio. Dios creó este cuerpo con unos sistemas fisiológicos que cuando nosotros alteramos el sentido de la palabra de Dios, el sentido de la creación, tenemos problemas muy serios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 y 7. Dice así, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. En estos días de COVID-19, aquel que fuma y expulsa de sus pulmones el tabaco, también contagia el COVID-19. Así que el fumador no nos exime del contagio. El tabaco hace daño, no tengo por qué explicarles, es que ya las cajetillas ponen allí, te vas a morir literalmente. Aquí en Inglaterra la cajetilla de tabaco dice que te vas a morir y te ponen la foto del pulmón todo destrozado por el tabaco. Las bebidas estimulantes te producen tensión arterial elevada. El café, tabaco, te produce, el té, café, te producen mucha tensión arterial. Pero, pues el Señor dice que si tú debes cuidar el santuario que Dios te ha dado, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Ahora, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el principio activo de la palabra de Dios. Ahora, en el principio, ¿cuál fue la dieta que Dios recomendó al hombre? Antes que el pecado entrara, ¿de acuerdo? Antes que todo esto se estropeara. ¿De qué comía Adán y Eva? Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 29, ¿de acuerdo? Bienvenidos a nuestros hermanos Juan Marcelo y Gregorio. Estamos hablando del tema de la salud, ¿de acuerdo? Bien, estamos en Génesis 1:29. Dice la palabra de Dios así. Y dijo Elohim, y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto que produce semilla, Dios será de alimento. Cuando Dios creó al hombre, la alimentación de origen cárnico no estaba en la dieta, ¿eh? El Señor nos creó. Si tú eres capaz de regresar al momento cuando Dios creó al mundo, verás en tu vida más salud, ¿de acuerdo? Pero eso requiere mucho cuidado. Asesórate bien, vete a una nutricionista, no hagas aventuras porque si estás acostumbrado a una dieta, salir de la dieta te puede resultar mal. Yo te animo a que estudies el tema de la salud, te asesores bien. Tenemos mucho material como iglesia para eso, pero buscaremos el momento adecuado para que podamos ir en esa línea. Pero en estos momentos esto es una línea general, ¿de acuerdo? Bien, son las 8:59, ya vamos a acabar. Inicialmente fue toda planta que da fruto y semilla. Ahora, ¿qué beneficios tiene hoy si adoptamos el régimen de Dios, cuando Dios creó el mundo?
Vamos a tercera de Juan capítulo 2. Ya hemos leído antes, pero vamos a leerlo otra vez, ¿de acuerdo? Vamos a tercera de Juan, capítulo 1, se sobreentiende, versículo 2. Estamos justamente... ¿Cuáles son los beneficios? Dice así: oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Señor quiere que tengas salud, sencillamente. ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quisiera vivir más? Ten salud. El Señor quiere que tengas salud. Es muy sencillo el mensaje. Buena salud, sobre todo. Ahora, ¿qué demanda el Señor de nosotros al conocer el cuidado de la salud? Pues, ¿qué demanda el Señor? Miren, vamos a 1 de Pedro 2:21, ¿de acuerdo? Dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:21 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús era un personaje muy equilibrado. Él desea que nosotros sigamos su ejemplo. Él era un hebreo. Jesús era judío. Jesús no bebía alcohol. Jesús no comía alimentos inmundos. Jesús se alimentaba bajo las normas de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Yo les invito a considerar el ejemplo de Jesús, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué debo hacer? Vamos terminando y leeremos al final los últimos pedidos de oración, ¿de acuerdo? ¿Qué debo hacer? La primera es procurar vivir una vida cristiana perfecta. Esto de perfecto tenemos que explicarlo después, pero una vida en lo más perfecta posible, ¿de acuerdo? Esto es confiando en el Señor y obedeciendo sus mandamientos. Vamos a lo que dice Mateo 5:48. Encontramos aquí la respuesta. Dice así: vosotros sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Por eso la Biblia nos anima a seguir el ejemplo de Jesús, ¿de acuerdo? De seguir este camino. Si es bueno, dice la Biblia, dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, así que tengas salud. Entonces, procuremos tener buena salud. El siguiente ejemplo es seguir en todo el ejemplo de Jesús. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Nos vamos un poquito al final de la Biblia que está allí. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿De acuerdo? Ya hemos llegado. Dice así la palabra de Dios. 1 de Juan 2, 6. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿De acuerdo? Entonces, seguir a Jesús. Ahora, una vez que tú conoces el mensaje del Señor, procura seguirle. El Espíritu Santo te va a partir de ahora a recordar que debes cuidar tu cuerpo, así como cuidar tu espíritu. Por lo tanto, Efesios 4:30 dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando Él te haga recordar que algunos hábitos alimenticios debemos dejarlos por nuestra salud, porque Él quiere que tengas salud, Dios quiere que tengas salud, escucha al Espíritu Santo. Yo te invito esta noche, mis queridos amigos, hermanos, a que podamos hacer planes de seguir el plan de Dios para la salud. Que Dios te bendiga. Es una labor que requiere que tú estudies, te formes y aprendas. Y en algún momento puedas tú tener una salud de hierro. Que el Señor te bendiga. Antes de terminar, queremos saludar a Ruth Abreu, a Gregorio Cana, bienvenido Gregorio, quien pide oración por Antonio Pino, su querido Ángel Pili, dice, y el perrito que está malito. Que Dios esté contigo, que el Señor te bendiga, mi querido Gregorio. Queridos amigos, queridos hermanos, al terminar este programa queremos pedirte que tú hagas planes en tu vida para que el Señor pueda cambiar tu salud para bien. Esta lección es para que seas más sano. Déjame orar por ti, para que el Señor te dé fortaleza. Querido Señor, te pedimos que al terminar esta lección, nuestros hermanos puedan hacer cambios en su vida, para que su vida sea mucho mejor. Su salud sea radiante y rebosante en bendiciones. Oh Padre, ¿cómo podemos alabarte con un cuerpo quebrantado? Más bien a tiempo estamos para hacer cambios para que nuestra salud sea mucho mejor. Te pedimos tu confianza y dirección, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana,
pero el viernes no nos vamos a poder ver. Así que el viernes tendremos solamente el culto de la noche, más nos veremos el día lunes, y a partir del martes o miércoles empezaremos una nueva serie de estudios. Si tú deseas recibir un certificado por el curso que estamos terminando apenas, tú escaneas ese código que está en la pantalla ahora mismo, los teléfonos tienen esta opción y te abre a un link en una página web. Si no quieres, debajo del vídeo tienes un enlace al cual le vas a dar con el ratón y vas a abrir una ventana en la cual vas a rellenar tus datos y vas a poder recibir un certificado de este curso de la fe de Jesús. Yo les quiero invitar a que nos acompañen estos días, estén con nosotros y podamos seguir participando con el programa de la fe de Jesús. Hasta este momento, nuestros hermanos, pues vamos a ver cuántos. Nadie ha respondido, así que pues nos ahorramos los certificados. No, queremos entregárselos. Que el Señor les bendiga, hermanos, es mi deseo de oración. Un abrazo desde Londres, soy el pastor Wilson Lagos y que el Señor te bendiga. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré